Día extraordinaria de preguntas. Me gustaría responderlas todas, pero tengo que volver hoy día a Santiago, así que no va a ser posible del todo. Pero sí tengo todas las preguntas anotadas y tengo la intención de seguir en contacto con todos ustedes y de que el Consejo de la Infancia siga en contacto con todos ustedes. En uno de los tantos informes que hemos ido elaborando, un colega acuñó un giro lingüístico inusitado, con una elegancia verbal extraordinaria. Él hablaba de un paquete legislativo. Nosotros lo rechazamos inmediatamente, por supuesto, le dijimos que era un conjunto orgánico de leyes, que es el que presenté al principio de esta exposición. Entonces, lo que teníamos era eso, la ley de garantías, que es la que hoy día estamos exponiendo, la subsecretaría de la que hablamos en la sesión anterior, el defensor de la niñez, que no hablamos en la sesión anterior, pero que surgió a partir de las preguntas, así que al final se conversó bastante al respecto, y varias otras reformas que vienen en un conjunto orgánico que se desarrolla a lo largo de este año y el próximo. Esta ley está concebida como una ley marco, y hay un motivo para ello, y es que en Chile se han hecho varios esfuerzos desde la ratificación de la Convención por determinar una ley que regule hasta el último detalle el nuevo sistema de relación del Estado con los niños. Y esos son los esfuerzos que no han concitado el apoyo suficiente ni han encontrado una respuesta técnica adecuada. Por lo tanto, ¿qué es lo que imaginamos nosotros como una estrategia que nos permita arribar a un buen resultado? Principalmente instalar institucionalidad, pero no una institucionalidad vacía, sino que tenga misiones claramente determinadas. Y ese es el caso de la subsecretaría. Entonces, entrando a las preguntas más concretas, ¿se deroga la ley de menores? Se deroga la ley de menores, pero no con la ley de garantía. La ley de menores se deroga con el conjunto de normativas que aquí están. Hay que tomar en cuenta además que son proyectos de ley y por lo tanto los proyectos de ley van a tener que cursar en el Parlamento y van a tener que cursar a partir de la discusión de los distintos sectores, pero la idea es que cursen conjuntamente. Es decir, que se interrelacionen las unas con las otras y para eso se buscarán las estrategias legislativas que permitan a los diputados y senadores estar en conocimiento de cada uno de los componentes del sistema. Hay algunos motivos, además, como les decía, la creación de la subsecretaría sería completamente inorgánica si estuviera en la ley marco, porque es más propio que aparezca como una modificación de la ley que creó el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora, también se preguntó acerca del tema de la identidad sexual, y ahí hay un tema que para mí es bastante relevante, ¿eh? Yo tal vez cometí un error. La ley de garantía trae una propuesta acerca de que tiene que ver con la identidad sexual, pero no en el artículo que se refiere específicamente a identidad, porque ese artículo se refiere principalmente a la identidad personal y la identidad cultural. Pero a raíz del principio de no discriminación, se plantea que ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, etcétera, y se incluye sexo, orientación sexual, identidad de género. Es una materia que es extraordinariamente importante y que requiere una discusión mayor, que confiamos en que se pueda dar en el Parlamento, tal como un perfeccionamiento de la perspectiva de género, que es algo que también se requiere. Hemos recibido algunos insumos de parte del Servicio Nacional de la Mujer que estamos ahora incorporando en esta etapa final de redacción del proyecto. Y la idea nuestra es poder incorporar la perspectiva de género y poder incorporar también el derecho de los niños a tener una identidad sexual y no ser discriminados por ello. Ahora, nos interesa también que este proyecto aparezca como lo que es, un esfuerzo transversal de todos los sectores del país por cambiar la relación del Estado con los niños y que en ese sentido la aprobación de la ley sea lo más transversal posible, entendiendo que hay puntos específicos que deben ser discutidos porque no generan consenso, pero lo que no querríamos que se creyera que esta es una ley que viene a discutir los puntos conflictivos como tema principal. El tema principal son los puntos en que estamos de acuerdo, que es que la Convención de Derechos del Niño necesita plasmarse en la normativa interna.
Y no estoy haciéndole el quite a los temas conflictivos, lo que estoy diciendo es que pongamos cada cosa en su contexto y que busquemos los máximos consensos posibles y discutamos lo que hay que discutir. El problema de los recursos es algo que desde que empezamos la redacción de las leyes, una de las grandes desconfianzas que existían es: ¿estas leyes tienen financiamiento? Ahí hay un problema de nuestro sistema jurídico íntegro, de nuestro sistema constitucional inclusive. Nosotros sabemos que el financiamiento para las leyes, el financiamiento para las actividades que emanan de las leyes es algo que se discute año a año en la ley de presupuestos. Nosotros querríamos que hubiera garantías presupuestarias. Se discutieron varias, pero son todas contrarias al ordenamiento constitucional que nosotros conocemos. Por ejemplo, si nosotros dijéramos queremos que un porcentaje del presupuesto nacional fijo y que no pueda descender se establezca en favor de los niños. Eso es algo que no pasaría un test constitucional actualmente. Sabemos que hay un proceso de discusión constitucional donde se podría abordar, pero tal como se entiende en estos momentos, es el Ejecutivo el que propone un presupuesto de acuerdo a sus disponibilidades y el Parlamento el que lo aprueba o lo rechaza. Pero ¿qué ponemos entonces para tener algún tipo de seguridad en esta materia? A raíz del interés superior del niño, se trata de elaborar una norma que le dé algún rango de exigibilidad a estos recursos. Y en lo que se piensa es, primero, en una declaración, hay que reconocerlo, lo es, que dice que se debe dar prioridad en los presupuestos de los órganos del Estado al financiamiento de iniciativas que se refieran a servicio social y prestaciones destinados a la promoción, protección y garantía de los derechos del niño. Pero además se establece una norma que es más práctica y que nuevamente no es todo lo que quisiéramos, pero constituiría un avance, que es que la autoridad correspondiente, cada una de las autoridades, debería emitir anualmente una cuenta pública detallada sobre los recursos destinados a las políticas públicas dirigidas a la niñez. Porque en estos momentos nosotros no tenemos claro, y no es algo difícil de hacer, cuál es el presupuesto de niñez. Nosotros podríamos saber cuál es el presupuesto de Sename, pero no sabemos qué porcentaje del presupuesto del Ministerio de Salud se gasta en niñez, qué porcentaje del Ministerio de Educación se gasta en niñez, porque si bien la mayor parte de las personas afectadas por el Ministerio de Educación son niños, no sabemos cuál es el porcentaje que se gasta en niñez y cuál es el porcentaje que se gasta en otros sectores de la población. Y así, en cada sector, nosotros necesitaríamos conocer cuál es el presupuesto de la infancia en Chile. Y esta medida, de ser aprobada, permitiría conseguir eso, que es un primer paso para conseguir mayores recursos para financiar las prestaciones necesarias. ¿Qué pasa con el Comité de Ministros y la intersectorialidad? De nuevo tenemos un asunto constitucional de por medio, y es que en Chile no existen, nuestro sistema constitucional no reconoce superministros o ministros coordinadores. Podría existir, pero nuestro ordenamiento constitucional actual no lo considera. En esos términos no hay un ministro que le pueda dar órdenes a otro ministro. A lo sumo un ministro podría solicitar que la Presidenta de la República aprobara decretos que fueran obligatorios para los demás ministros. ¿Cuál es la solución que se busca? Un comité de ministros. ¿Cuál es la desconfianza que surge? ¿Va a funcionar el comité de ministros? Nosotros estamos buscando un comité de ministros que funcione. ¿Y cómo pensamos que va a funcionar? Primero, porque la idea es que ese comité de ministros esté presidido por el ministro de Desarrollo Social, entendiendo que no es el ministro de Desarrollo Social entendido como el ministerio es hoy día, un ministerio principalmente dedicado a políticas focalizadas. El ministro de Desarrollo Social en materia de infancia estaría abocado a la protección universal del ejercicio de los derechos de los niños. Ahora, él preside un comité de ministros que incorpora a los principales ministros que tienen que ver con el área de la niñez. Pensando, inmediatamente a uno se le ocurre salud, educación, pero también el ministro de Cultura, el ministro de Vivienda. Y este comité de ministros ¿podrán obligarse los unos a los otros? No, no pueden obligarse, pero sí pueden adoptar decisiones que los ministros están obligados a considerar en las planificaciones que desarrollan. Y entre otras cosas, este comité de ministros aprueba la política nacional y el plan de infancia. Y si el comité de ministros ha aprobado la política nacional y el plan de infancia,
no se trata de que el ministro de Desarrollo Social los obligue o los fiscalice, sino que están autoobligándose a desarrollar los objetivos y los programas que en esa política nacional se está señalando. Este comité de ministros tendría la virtud de establecer suficientes nexos entre los distintos sectores. Pero nuevamente la pregunta, ¿se irá a reunir el comité de ministros? La ley no podría fijarle una periodicidad exacta. Sin embargo, la idea es que a través de la reglamentación administrativa posterior se señale que a lo menos se reúna 4 veces en el año. Puede que eso varíe después, pero tiene que tener una obligatoriedad y que en esas reuniones se escuche a las organizaciones de niños y a las organizaciones de la sociedad civil, a lo menos en algunas de ellas. Y en segundo lugar, la idea es dotarlo de un comité técnico que estaría compuesto por profesionales de alto nivel de confianza de cada uno de los ministros que se reunirían ya no 4 veces en el año, sino que de manera permanente para que la intersectorialidad fuera una labor ininterrumpida. Y además aparecería la Subsecretaría de Desarrollo Social, que estaría monitoreando permanentemente cuál es el grado de desarrollo de las iniciativas contenidas en la Política Nacional de la Infancia. Nosotros pensamos que ese comité de ministros debería funcionar. Ahora, eso va a depender de las voluntades políticas que existan, pero las voluntades políticas no las podemos fijar en una ley. Las voluntades políticas las tenemos que conseguir a través de un trabajo permanente al que cada uno de nosotros estamos abocados. Y en cuanto a la sociedad civil, es un tema bien importante. Nosotros, en su momento, tuvimos un trabajo bastante intenso con los abogados del Bloque por la Infancia. Y ellos hicieron llegar iniciativas muy valiosas, discutieron puntos más específicos de los que hemos podido tratar aquí y, entre otras cosas, ellos señalaron la necesidad de que los consejos de la sociedad civil no fueran de carácter meramente consultivo. Lo que a uno se le ocurre de inmediato desde el Estado, como una reacción de temores, pero quieren que sean resolutivos. Por supuesto, los abogados de la sociedad civil nos responden, no es eso. Las cosas no son ni blancas ni negras, sino que hay espacios intermedios muy importantes. Y hemos llegado a hablar de lo que son una participación preceptiva. ¿Y qué significa participación preceptiva? 2 cosas. Primero, se establece, no en la Ley de Garantías, sino en la ley que crea la Subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social, se establecen 2 consejos, o se plantea establecer 2 consejos. Un consejo de la sociedad civil, donde estarán todas las personas jurídicas sin fines de lucro que se dedican a los temas de protección de los derechos de la infancia o que prestan servicios para las prestaciones que se hacen en favor de la infancia. Y este consejo de la sociedad civil tendría que ser 2 cosas. Primero, tendría el derecho de emitir pronunciamientos sobre cualquier tema que fuera de su interés. Y segundo, tendría que ser obligatoriamente escuchado a través de informes por el Ministerio de Desarrollo Social cuando se adopten ciertas decisiones que hay que establecer con claridad. Una de ellas es, por supuesto, la formulación de la Política Nacional de Infancia. Otras son los informes anuales que se tienen que desarrollar. De tal manera que tendríamos 2 aspectos. Primero, que la sociedad civil puede emitir opiniones en todas las ocasiones que lo considere pertinente y esas opiniones deben ser consideradas. No significa que sean siempre acogidas, pero sí deben ser consideradas y por lo tanto las decisiones que se adopten debe darse cuenta de cómo fueron consideradas. Y en segundo lugar, que en ciertas decisiones particularmente importantes, esa participación es obligatoria y no se puede tomar la decisión sin haber escuchado previamente a este Consejo de la Sociedad Civil. Y además, pasando al tema de la participación de los niños, se establece la existencia de un consejo de niños, que tampoco es consultivo, sino que también tiene este carácter preceptivo, con las mismas características. Y este consejo de niños, la idea es irlo replicando desde el nivel central hasta los niveles locales, para lo cual el Estado, a través de la Política Nacional de Infancia, tiene que establecer planes de acción adecuados.
Y eso considera a los centros de alumnos, por cierto, que es una de las organizaciones más importantes de los niños, pero considera cualquier otro tipo de organización de niños, organizaciones barriales, por ejemplo. Hay experiencias muy interesantes de organizaciones barriales en que los niños le piden a la municipalidad priorizar ciertos proyectos. Organizaciones culturales, cualquier tipo de organización de niños debería tener alguna forma de incidencia en la conformación de estos consejos que deberían llegar hasta el nivel local. Pero eso es algo, insisto, que se aborda en la ley de subsecretaría y no en la ley del Ministerio y no en la ley de garantías. Y en cuanto a la exigibilidad multisectorial, ya había hecho un comentario, pero es interesante ver que se entiende que hay una función rectora, que hay una función de coordinación y articulación y que hay una función de ejecución. Esa función rectora estaría ubicada en el comité interministerial con estas características que habíamos señalado. La función articuladora estaría ubicada principalmente a través de la subsecretaría y de este comité técnico que asesoraría al comité interministerial y además tendría que tener su expresión en la articulación de las prestaciones sociales a nivel local y la ejecución tendría que ver tanto con la ejecución de políticas sociales multisectoriales en cada uno de los ministerios como con las prestaciones especializadas que se desarrollen a través de los organismos colaboradores, a través de lo que sea el nuevo servicio de protección especializada. Lo importante es que nosotros estamos buscando un sistema que proteja el ejercicio de los derechos de los niños en su conjunto de manera universal y que además considere protección especializada para aquellos que han sufrido ya vulneraciones en sus derechos. Yo creo que, por otra parte, en cuanto a la fiscalización, es importante tomar en cuenta que se está planteando un sistema de acreditación tanto para las instituciones colaboradoras como para los programas que éstas ejecuten, de tal manera que nosotros podamos estandarizar el tipo de prestaciones y la calidad de las prestaciones que se van a otorgar. Pero eso no es algo que pueda hacer la ley. La ley tiene que mandatar a otros instrumentos jurídicos que puedan desarrollar detalladamente según el desarrollo que tengan las distintas situaciones, los estándares que se vayan fijando. Hay que entender en todo caso que los derechos, el reconocimiento de los derechos y la garantía de los derechos no es paulatina. Lo que es paulatino, lo que es gradual, es la oferta de prestaciones que el Estado puede desarrollar según el estándar de la Convención hasta el máximo de sus posibilidades. Y por otra parte, aparece el defensor del niño, y el defensor del niño nosotros lo planteamos como una magistratura de persuasión por un motivo bien importante, o dos motivos. Primero, no querríamos que el defensor del niño, que tiene que defender derechos fundamentales de los niños, viera copada su agenda por una participación en procedimientos judiciales. Y en segundo lugar, no querríamos que su prestigio se viera afectado por fallos judiciales que le fueran adversos. Es decir, nosotros nos imaginamos que eso puede ocurrir perfectamente porque hay motivos que son técnicos y que tienen que ver con la legislación interna que impiden muchas veces que el tribunal conceda una demanda que debería haber sido concedida si es que se hubiera atendido a principios internacionales que el defensor del niño sí va a poder tener dentro de su propia agenda. Es decir, el defensor del niño va a poder tomar casos en que la legislación chilena es insuficiente y ponerlos de relieve y recomendar inclusive modificaciones legislativas en ese sentido. Y además, como el defensor del niño va a poder efectuar recomendaciones a los organismos del Estado, hay una sanción. Y es que cuando un organismo del Estado no cumple una recomendación efectuada por el defensor del niño, los funcionarios de esa repartición están sujetos a investigaciones administrativas, porque tiene que haber un motivo por el cual no cumplieron con el estándar. Y si el motivo es justificado, no tendrán ninguna sanción, pero si el motivo es injustificado, deberán aparecer sanciones a aquellos que han incumplido sus obligaciones. Esta ley marco no viene a crear prestaciones, eso se tiene que hacer a través de las otras leyes y a través de la Política Nacional de Infancia y su plan de acción. Pero sí viene a decir,
aquellas prestaciones que la ley establece son plenamente exigibles para todas las niñas y niños de nuestro país. Y se van a establecer mecanismos que permitan que ellos personalmente o cuando corresponda representados van a ejercer estos derechos. La oferta programática, que es una preocupación muy importante, es algo que se va a discutir durante el año 2016 a propósito de la modificación de la Ley 20.032. Y es importante que se discute en ese momento porque allí sí falta bastante participación de todos los organismos concernidos. Nosotros no podríamos responsablemente hoy día plantear esa solución, pero al mismo tiempo nosotros no podríamos esperar a tener esa solución completamente desarrollada sin impulsar la creación de la subsecretaría y sin impulsar la ley marco que le va a dar una cobertura a esta nueva discusión. No estamos pensando que necesariamente a esa altura va a estar aprobada la ley, aunque sería nuestro deseo que tuviera una tramitación lo más rápida posible. En cuanto a las garantías judiciales, acá lo que se está buscando son dos cosas. Primero, establecer ciertos presupuestos de la intervención judicial, que tiene que ver con aquellos casos en que no resulta posible, ni con todo el apoyo que el Estado le puede ofrecer a una familia, mantener al niño dentro de ese entorno familiar, porque el niño dentro de ese entorno familiar sufre violación de sus derechos. Pero estamos hablando que eso ocurre como último recurso cuando no es posible ni con todo el apoyo del Estado solucionar los problemas que dan origen a esas vulneraciones. Eso por una parte. Y por otro lado, en el presupuesto de que ofrecida una medida de carácter administrativo por el órgano que tiene que desarrollarla, la familia o el niño se nieguen a ella. Y en ese caso el tribunal puede decretarla con una mayor obligatoriedad. Nosotros sabemos que las medidas no tienen una verdadera obligatoriedad, porque al final si nosotros mandamos a una persona a un tratamiento de drogas amarrado no le va a resultar. Sin embargo, confiamos en que una resolución administrativa va a ser eficaz en la medida que la oferta programática sea exitosa. Una buena oferta programática va a hacer que muy pocos casos se judicialicen. Con una mala oferta programática no hay ningún sistema que pueda asegurar un funcionamiento adecuado. Entonces va a ser crucial la discusión que mantengamos durante el año 2016. En cuanto a la defensa letrada es un derecho de los niños. Eso nosotros lo entendemos a la perfección. ¿Cómo se puede ejecutar ese derecho? Va a depender en gran medida de recursos tanto financieros como administrativos que se tienen que discutir detalladamente y que probablemente también van a cursar durante el año 2016. Yo no querría... A ver, hay una impresión que me parece importante señalar. La ley marco se concibe como un primer paso, no como un plan piloto, como un primer paso. Y como un primer paso que tiene predeterminados pasos posteriores. Nosotros lo que vemos es que si no comenzamos ese camino, no vamos a poder arribar nunca a los objetivos que todos aquí hemos planteado, y que son objetivos muy importantes, pero que dependen de coordinaciones extraordinariamente complejas. Eso ocurre con la defensa letrada, pero con muchos otros aspectos también. Nosotros por eso querríamos tratar de impulsar esta ley de garantías, impulsar esta subsecretaría y que ambos instrumentos, uno entendido como garantía normativa y el otro entendido como garantía institucional, impulsen a su vez el resto de esta agenda legislativa. Por último, yo reitero mi compromiso. Nosotros el gobierno ha señalado que se construya esta ley con un proceso participativo, pero también ha señalado que la discusión, y así nos lo ha pedido, del articulado concreto, se mantenga dentro del Estado, sin perjuicio de compartir parte de él con los distintos actores, hasta el momento en que ingrese al Parlamento. Eso también tiene que ver con un tema constitucional, y es que las leyes se discuten principalmente en el Parlamento, con una salvedad muy importante, y es que en el Parlamento, ya con el articulado propuesto en la mano, todas las personas concernidas van a poder participar haciendo valer sus observaciones. Nosotros confiamos que en gran parte de ellas van a estar recogidas en el articulado que proponemos, pero al mismo tiempo confiamos, y digo confiamos porque eso es lo más sano, en que no todas lo están, porque
el proyecto de ley que nosotros estamos proponiendo tiene que enriquecerse y esperamos que, manteniendo su espíritu y su estructura general que viene a dar cumplimiento a la Convención de Derechos del Niño, se perfeccione mucho durante la discusión parlamentaria, tanto con los aportes de los propios diputados y senadores, como con los aportes que vayan surgiendo de la sociedad civil, del mundo académico, del Poder Judicial y de los magistrados individualmente considerados también, de asociaciones gremiales y, por último, del propio Ejecutivo, que vaya recogiendo estas opiniones y las convierta en su momento en indicaciones. Esa invitación queda abierta y el compromiso al que aludía es que el día que esta ley sea entregada en la oficina de partes, cuando le pongan el timbre, yo voy a tomar una copia y se lo voy a entregar a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y a cada uno de ustedes por sus aportes, comentarios que sin duda, bajo el estado en el que nos encontramos, se escucha ahí, ¿verdad? Sí. Pueden enriquecer el debate y confío que así sea y que sean considerados en el proyecto de ley. Esto no es una conclusión como de la discusión, pero es un tema particular que no sé si estuvo en la presentación de Juan Carlos, pero no me acuerdo, y tampoco lo escuché en el debate, así que si lo dijo Juan Carlos, quiero reforzarlo, y esto sería lo último que voy a decir en relación con que la ley de garantías, y ha sido nuestra postura cada vez que hemos discutido el tema, debe tener una disposición específica que regule la función policial. Es decir, la ley de garantías debe tener una norma general que establezca dentro de este principio de especialización una norma específica para las policías para protocolizar sus actuaciones en los contextos que tengan que lidiar y relacionarse con los niños. Actualmente esto no existe. Existen protocolos que son reservados para las policías y que muchas veces han llevado a cuestionarse por los tribunales de justicia el actuar policial, ya sea en el contexto de entrada y registro, ya sea en el contexto de allanamiento a comunidades indígenas y en otro tipo de contextos, en manifestaciones sociales, etcétera. Y por eso mismo es muy importante que la ley establezca la obligación de las policías, sin perjuicio de que ellos van a tener la expertise de desarrollar sus propios protocolos, para especializarse en materia de derechos humanos, especializarse en materia de derechos del niño y protocolizar actuaciones que tiendan justamente a que se pueda lograr que la función policial afecte o no afecte o afecte en la menor medida de lo posible los derechos de los niños que están involucrados de alguna u otra forma con el sistema de justicia y que tiene que ver con el tema de las policías cuando esto sucede. Así que también eso es una esperanza que tiene UNICEF, que la ley tenga algo de esto.